que estén presentes con nosotros en este webinar respecto de migración e inversión en los Estados Unidos. Nos acompaña en este momento un excelente amigo, el licenciado Aldo Salazar. Él es un abogado inminente en materia de inmigración en los Estados Unidos. Es socio del despacho de De la Garza Luz Salazar en la ciudad de San Antonio, Texas. El licenciado Salazar es egresado de la Escuela de Derecho de St. Mary's University en esa misma ciudad de San Antonio, Texas, y su especialidad principalmente es en materia de inmigración y materia corporativa de tanto en México como en los Estados Unidos. Al licenciado Salazar tengo el gusto y el honor de conocerlo de hace ya algunos años, y con ellos, tanto nuestra oficina Saucedo Abogados como DLG Luz Salazar son despachos asociados que se encuentran trabajando en conjunto, principalmente para dar asesoría y materia a diversas empresas en temas corporativos y en temas de inmigración a empresas. Hoy vamos a tratar un tema que resulta por demás importante. Es la migración a Estados Unidos. Esta situación, en relación con la forma que tenemos de qué hacer para poder invertir en Estados Unidos, tantas preguntas que esto surge, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Son muchas interrogantes que a veces se quedan en el aire. Hay datos muy curiosos y datos que son sumamente importantes de la migración a Estados Unidos. Vale la pena tener en cuenta que solamente en territorio americano existen 57 millones de latinos de los 320 millones de habitantes que tiene ese país, del cual de esos 57 millones de latinos, 63% son mexicanos, lo cual implica que el mercado que se tiene de oportunidad en Estados Unidos es sumamente amplio, muy grande. La oportunidad de llevar un negocio de México a Estados Unidos y poder allá invertir puede ser sumamente importante y sumamente redituable. Independientemente de lo que hoy vivimos en nuestro país, que desafortunadamente, derivado de la incertidumbre económica, de la incertidumbre política y la social que nos aqueja hoy en este país, derivado de la multiplicidad de problemáticas que nos presentamos, muchas personas se ven en la necesidad de buscar un nuevo camino, ya sea un nuevo camino de seguridad para sus inversiones, el llevar su negocio, ya sea una planta productiva, una filial de su propio negocio, una expansión del propio negocio, o inclusive, ya en temas muy radicales, el cómo buscar la eliminación de operaciones en territorio mexicano e inclusive trasladar la totalidad de su movimiento a territorio americano, inclusive a otras nacionalidades. Otro tema importante es el tema de la seguridad familiar. ¿Cuántas familias viven en Estados Unidos que evidentemente se han desplazado por temas de seguridad? Cuestiones de secuestro, cuestiones de extorsión, inclusive nada más con la simple previsión de lo que pudiera llegar a ser en un futuro. Con esa situación nada más, muchas familias han migrado hacia Estados Unidos bajo un esquema de tener mejor oportunidad para los hijos de desarrollo. Tomemos en cuenta que los niveles educativos que tiene Estados Unidos para los jóvenes en muchas ocasiones son superiores inclusive a los que nos puede ofrecer tristemente nuestro territorio nacional. Oportunidades laborales que se presentan para los jóvenes son amplísimas en otro país. Nuestro México, sin ánimo de ser malinchista, es un México que lo adoramos mucho, pero no dejamos de reconocer la gran cantidad de problemas. Hoy el motivo de haber invitado a mi gran amigo Aldo Salazar y mi gran asociado en este camino que llevamos de acompañar a las personas que llevan este tipo de temas de migración y de inversión hacia Estados Unidos, mi intención es invitarlo para que les pueda explicar muchas cuestiones adicionales de qué significa una visa de inversionista, cuántos tipos de visas de inversiones hay, qué tantos dinero se requiere. Necesitamos tener grandes toneladas acumuladas de capital para poder invertir en Estados Unidos, qué tipo y qué negocios podemos instalar,
¿Cuánto nos costaría llevar nuestro negocio a Estados Unidos? ¿Qué esperar? ¿O cuánto tiempo podemos tener bajo esta situación? ¿Cuál es la expectativa con el actual gobierno que tiene Estados Unidos, con el nuevo presidente Biden, en materia de migración? Y bueno, y esta y muchas preguntas más que pueden generarse a lo largo de esta plática, que mi estimado amigo Aldo Salazar les puede dar con mayor detalle. Mi estimado Aldo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho que participemos juntos. Nuevamente, una vez más, estamos platicando este tema con muchos amigos, compañeros, clientes y personas que son nuevas en esto y que nos están acompañando. Así es, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Y un placer estar aquí platicando de estos temas. Entonces, gracias por la introducción. Vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es, voy a compartirles una presentación que tenemos. Vamos a hablar sobre diferentes tipos de visas que nos permiten vivir y trabajar en los Estados Unidos. Entonces, vamos a exponer estos temas, cada tipo de visa. Después vamos a abordar algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacen en este tema y después vamos a abrir el foro para que hagan sus preguntas. También pueden irnos escribiendo sus preguntas en el chat si así lo desean. Si saben usar el chat, ahí pueden poner su pregunta o pueden esperar al final para hacernos sus preguntas de viva voz. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla. Un segundo nada más. Okay. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar hablando sobre los tres eslabones en el área migratoria. Son las visas temporales, la residencia permanente o también llamada Green Card y la ciudadanía americana, ¿verdad? Las visas temporales, digamos que es el primer eslabón y incluyen la visa que nosotros tenemos, la B1, B2. Y aquí vamos a empezar a hablar de varias visas temporales, que es la visa E1, la E2, la L1, la TN, que son visas temporales que nos permiten vivir y trabajar de manera temporal en los Estados Unidos. Otra categoría u otro eslabón es la residencia permanente, que es la llamada Green Card, y esto es algo diferente de la visa temporal, ¿verdad? La visa permanente, la residencia permanente, perdón, se obtiene por medio de un patrocinador que va a ser un patrocinador por medio de familia o por medio de empleo o inversión, ¿verdad? Y la ciudadanía americana se obtiene por nacimiento o naturalización, normalmente después de ser 5 años residente de los Estados Unidos. Entonces son como 3 pasos que normalmente se tienen que cumplir antes de llegar a la ciudadanía, aunque a veces puedes llegar directamente a la residencia permanente en algunos casos, ¿no? Vamos a hablar de las diferencias entre las visas temporales y la residencia permanente, ¿verdad? El primer aspecto que hay que tratar es el aspecto fiscal. La residencia fiscal no es necesariamente la misma o se causa de la misma manera que la residencia desde el punto de vista migratorio, pero cuando uno obtiene la residencia permanente, y esto lo comento porque muchos clientes llegan al despacho solicitando y comentándonos que quieren tener la residencia permanente, pero tienen que tomar en cuenta que la residencia permanente los va a convertir en residentes fiscales también. Entonces, ahí cambia un poquito el enfoque sobre qué hacer en cuanto al plan migratorio, ¿verdad? Entonces, el aspecto fiscal es clave. Hay que determinar si quieres ser residente fiscal en los Estados Unidos. ¿Qué implica ser residente fiscal en los Estados Unidos? Implica que vas a tener que declarar todos tus ingresos a nivel. En aspectos fiscales, esa es una cuestión muy, muy importante.
Los aspectos prácticos, ¿verdad? Las visas temporales obviamente están sujetas a una determinada duración y tienen que ser renovadas, ¿verdad? Ya después hablaremos de los tiempos de admisión, ¿verdad? Los periodos de admisión bajo cada visa. Y esa es otra diferencia. La Green Card obviamente es permanente, la residencia es permanente. También existen limitaciones para los dependientes en diferentes tipos de visas y vamos a ver las características de cada visa. Voy a hablar brevemente sobre la visa B1 que viene dentro de la visa de visitante, que es la B1, B2, y la categoría B1 es un visitante de negocios, ¿verdad? No se puede vivir permanentemente, trabajar o estudiar en los Estados Unidos con esta categoría, pero sí permite asistir a juntas, firmar contratos, crear empresas, llevar a cabo negocios, adquirir activos. Todo eso sí se puede hacer con este tipo de visa, ¿verdad? No podemos trabajar, pero trabajar significa devengar un ingreso por actividades desarrolladas en Estados Unidos. Pero si tú quieres ir a sondear el mercado, ir a hablar con posibles clientes, a lo mejor en tu mente tú estás trabajando, pero realmente tu ingreso todavía viene de tu actividad en el extranjero. Entonces, siempre y cuando tu salario o tu ingreso sea siguiendo siendo obtenido en el extranjero, entonces vas a poder seguir en Estados Unidos como visitante B1, tienes que tener la intención de regresar a tu país de origen. La duración máxima de esta visa es de 10 años, pero los periodos de admisión son solamente hasta de un año, ¿verdad? En algunas visitas más extendidas puedes tener una trabajadora doméstica igual bajo la visa B1. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la visa E2 de inversionista. Y la visa E2 se obtiene con base en una inversión sustancial en una empresa comercialmente activa que genere empleo y donde el inversionista tenga por lo menos el 50%. Esa es la definición y los requisitos de la visa de inversión. Substancial, ese es el tema o el término clave, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo necesario para llevar a cabo o para poder obtener esta visa? Sustancial realmente quiere decir que es el mínimo necesario para implementar un determinado negocio. Entonces, la respuesta es que no hay un mínimo necesario para obtener esta visa, sino que cada negocio va a determinar el mínimo que requiere ese negocio para su implementación, ya sea una franquicia de comida, ya sea un negocio que se dedique a remodelación de casas. Cada giro, cada empresa va a determinar ese mínimo necesario. Cuando nuestros clientes preguntan cuánto tengo que invertir, bueno, tienes que invertir lo necesario para que tu empresa genere en un periodo máximo de 2 años, genere empleos y genere ingresos para que tú puedas vivir con tu familia, que genere una utilidad mínima, yo diría, si estamos hablando de San Antonio, Texas, o de cualquier lugar en Texas donde nosotros estamos ubicados, mínimo 50, 60 mil dólares de utilidad, que son los que tú vas a necesitar para vivir, subsistir con tu familia, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos un cálculo que se debe de hacer dentro del plan de negocios que se tiene que preparar también. La visa E2 de inversionista tiene tres, digamos, subdivisiones. Está disponible para el inversionista principal, que es alguien que tiene por lo menos el 50% de la empresa. Está disponible para un gerente o ejecutivo de la empresa o un empleado esencial, ¿verdad? El empleado esencial, yo normalmente pongo el ejemplo del panadero de una panadería, ¿verdad? No es un gerente, pero sí es un empleado esencial
y muy seguramente no será el inversionista principal. Entonces, dentro de una misma operación, dentro de una misma inversión, estas tres personas o estos tres estos tres puestos pueden llegar a obtener una visa E2 de inversionista. Esta visa el año pasado incrementó su vigencia, su duración a 4 años para los mexicanos. Hay clientes que tienen, por ejemplo, pasaporte español, y para los españoles su vigencia es de 5 años. Para México anteriormente era de 1 año, pero los periodos de admisión, el permiso que te dan es por 2 años cuando tú entras, ¿verdad? El permiso es la forma I-94, que antes era un cuadrito de papel. Como ejemplo, cuando tú entras con la visa de turista, tu permiso es de 6 meses, aunque la vigencia de tu visa es de 10 años. Y aquí la vigencia de la visa es de 4 años, pero tu permiso es de 2. Y se puede renovar la visa, pues mientras tengas operaciones, vas a seguir pudiendo renovar tu visa, ¿verdad? Bueno, continuamos. El cónyuge de un inversionista o de alguien con una visa E2 puede solicitar un permiso de trabajo, y los hijos menores del inversionista pueden estudiar en una escuela pública, los hijos menores de 21 años. También permite a una empleada o empleado doméstico del inversionista trabajar para el inversionista bajo la visa B1. Y esa es en general la visa de inversión. Es una visa que empleamos mucho. Ahorita vamos a ver en las preguntas frecuentes que tenemos qué tipo de empresas son las que cumplen o las que califican para este tipo de visa. Visa E1 de comerciante, importador, exportador. Esta visa, tanto la visa visa E2 y la visa E1 están basadas en tratados de libre comercio. Entonces, el comercio en este caso debe de ser entre Estados Unidos y el país del tratado. Es indiferente, indistinto si es importación o es exportación. El intercambio de bienes o servicios tiene que ser el 50% entre Estados Unidos y el país del tratado, ¿verdad? Se otorga cuando existe el comercio sustancial de bienes y servicios o tecnología entre Estados Unidos y el país del tratado. Substancial aquí en este caso, estamos considerando 3 elementos de esa substancialidad, que sería el número de operaciones, el volumen y el valor, el monto de todas esas operaciones. Todo eso determina qué es substancial. Entonces, si tú tienes una empresa que importa de Estados Unidos materiales, bienes, o importa servicios, o al contrario exporta, entonces vamos a ver el número de operaciones, ¿verdad? Antes del monto de las mismas, vamos a ver cuántas operaciones se han dado, el volumen, ¿verdad? Que generaron esas operaciones, y por último su valor. Con esas 3 vamos a determinar, pero aquí igual no nos importa tanto el monto, sino que el número de operaciones, mientras mayor operaciones haya habido, es mejor, ¿verdad? El capital con control de la empresa, que es por lo menos el 50%, debe ser de ciudadanos del país de origen, miembro del Tratado de Libre Comercio, y el comercio tiene que ser también por lo menos 50% entre ese país, en este caso México y Estados Unidos. Si hay comercio internacional con China, por ejemplo, o con Europa, ese comercio internacional no puede ser más del 50% del total del comercio internacional. Es el único requisito. En esta visa, si tenemos ese requisito de comercio internacional, no se necesita una inversión mínima, no se necesita una oficina realmente. Se va a necesitar dar de alta una empresa en Estados Unidos eventualmente, pero si tienes el comercio, y por eso nos gusta mucho esta visa, si tienes el comercio, ya tienes el 80% de toda la solicitud.
Igualmente, la visa E1 está disponible para ejecutivos y gerentes o trabajadores esenciales de la empresa, aparte del comerciante principal, que es quien tiene el 50% por lo menos. Los empleados también tienen que ser de la misma nacionalidad. También dura ahorita 4 años, con periodos de admisión de 2 años. Y también se puede renovar mientras el comercio internacional continúe. Igualmente el cónyuge puede solicitar su permiso de trabajo y sus hijos pueden estudiar, e igualmente puedes traer a una empleada doméstica. Y esa es la visa E1, que no es realmente, no tiene relación con la E2. La E2 es la visa de inversión, la E1 es la visa de comerciante, bajo un tratado de libre comercio, importación o exportación. Muy bien. Vamos a hablar brevemente de la visa L1, que es la transferencia de gerentes o ejecutivos. Y esta visa se basa en que existan 2 empresas, una en el extranjero y una en Estados Unidos, que van a tener una relación corporativa. Esa relación corporativa va a ser de subsidiaria, matriz o filial, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa extranjera puede ser dueña de la empresa de Estados Unidos, y la visa se basa en la transferencia de un ejecutivo o gerente o un trabajador especializado entre la empresa extranjera y la empresa de Estados Unidos. El ejecutivo o gerente debe haber sido ejecutivo o gerente por lo menos 1 año de los últimos 3 antes de la solicitud, y se otorga hasta por 7 años para ejecutivos y gerentes. El objetivo es venir a supervisar, van a supervisar personal o van a supervisar una función esencial de la empresa. No hay muchos requisitos digamos, de logística, pero sí se requiere que la empresa ya tenga un fondeo razonable para su operación inicial y tiene que tener oficinas ya rentadas, no una oficina virtual. Obviamente, y sobre todo para empresas de nueva creación, se tiene que crear y presentar un organigrama que va a tener también a su vez una descripción de todos los puestos, sobre todo los puestos que van a estar en dependencia directa de este ejecutivo o gerente, y se tiene que hacer una descripción exhaustiva de las funciones de este ejecutivo gerente, cómo va a supervisar a todos sus subordinados. Esta visa también dura 4 años, pero sus periodos de admisión es de hasta 3 años a la vez. Se puede solicitar una visa L1 para una empresa de nueva creación. Aunque no tenga empleados aún, se puede presentar un plan de negocios, y en el plan de negocios se describe cómo en un periodo de 1 año ese ejecutivo o gerente va a desarrollar la empresa para que al término de ese año ya el ejecutivo gerente no esté a cargo en las funciones del día a día, y que ya tenga personal que lo releve de esas funciones. Igualmente, el cónyuge sí puede solicitar su permiso de empleo, y los hijos menores de 21 años también pueden estudiar en la escuela pública. Igualmente pueden también traer a una empleada doméstica bajo la visa B1, que esto es algo común para todas las categorías. Y bueno, esa es la visa L1, transferencia de gerente o ejecutivo, es la tercera visa de las que más empleamos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la visa TN, que son los profesionistas bajo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Esta es una visa que también empleamos mucho. Está solamente disponible para profesionistas mexicanos y canadienses, lo cual es una gran ventaja. ¿Qué requiere? Requiere una oferta de trabajo por parte de una empresa de Estados Unidos hacia un profesionista titulado. Eso sí es importante, debes de tener el título profesional y de preferencia la cédula. Si tienes la cédula es mucho más fácil en la embajada o en el consulado que te otorguen la visa.
existe una lista limitada de profesiones que están incluidas en esta categoría. Está en el apéndice 1603D del Tratado de Libre Comercio, que fue reproducida. Va a ser más fácil si la buscan ustedes en internet bajo apéndice 1603D del Telecano, del NAFTA en inglés. Y ahí viene la lista de profesiones incluidas. Si la buscan bajo el nuevo tratado, está en el apéndice 16. Pero la lista es prácticamente la misma. Existe una lista limitada. Algunos ejemplos son abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, economistas, etc. La lista es más amplia, ¿verdad? Hay muchas más profesiones incluidas. No están, por ejemplo, profesiones como administración de empresas, como mercadotecnia. Entonces, existe una categoría dentro de esas categorías incluidas que es la de consultor. El consultor que le da un servicio de consejería profesional a la administración de una empresa. Para esta categoría se requiere un título profesional o 5 años de experiencia. Y es la única categoría que admite experiencia profesional, y que alguien que no tenga necesariamente un título profesional, alguien con carrera trunca, pueda obtener la visa. También está disponible para técnicos que estén supervisados por un profesionista, y la visa tiene una duración de 1 año, pero su periodo de admisión, el periodo de permiso que le van a dar de estancia en Estados Unidos, va a ser de 3 años. Entonces es una visa relativamente sencilla, pero requieres tener una oferta de trabajo por parte de una empresa de Estados Unidos en la cual tú no debes de tener injerencia, no puedes ser titular, dueño o socio de esa empresa. Tiene que ser una empresa independiente, y el profesionista entra como empleado. El cónyuge de un profesionista bajo la visa TN no puede trabajar, pero el cónyuge y sus hijos sí pueden estudiar en los Estados Unidos. Bueno, estas son las 4 categorías de visas que usamos con mayor frecuencia para nuestros clientes, y ahora voy a hablar brevemente sobre las categorías de residencia permanente. Antes de iniciar, nos hacen mucho la pregunta sobre si una determinada visa lleva a la residencia, y la respuesta es que realmente ninguna visa por sí misma lleva a la residencia, ni se convierte en una residencia permanente, sino que hay que analizar las categorías de la residencia permanente y analizar si nosotros cumplimos con los requisitos de una de ellas para iniciar la solicitud. Pero realmente ninguna de las visas anteriores se convierte en residencia permanente. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de las categorías, en la primera categoría de residencia permanente por empleo, pues estoy hablando en residencia permanente por empleo, no por familia. La EB1 incluye dentro de esta categoría a los ejecutivos o gerentes, y esta categoría de residencia es equivalente a la visa L1, y por eso existe una creencia de que la visa L1 te lleva a la residencia, y en cierta manera ese enunciado, esa aseveración es cierta, pero es simplemente porque los requisitos de la EB1 son iguales a los de la L1, no realmente porque la L1 se vaya a convertir en una residencia, sino que lo que significa es que tienes los mismos requisitos, pero tienes que volver a hacer una solicitud. Si ustedes ven, aquí se vence a los 7 años, y si tú no inicias un proceso de residencia, esa visa se pierde, ¿no? No se transforma en una residencia. Pero como existe esta categoría equivalente, existe esa impresión de que la visa L1 sí lleva a la residencia, mientras que la visa de inversión no lleva a la residencia. Pero si tú tienes la estructura
para una transferencia de gerente, aunque estés en otra categoría de visa, tú puedes solicitar la residencia. Entonces, esta primera categoría incluye a los investigadores, a personas con habilidades excepcionales y ejecutivos o gerentes. La segunda categoría son profesionistas con títulos de posgrado y también habilidades excepcionales. La EB3 son profesionistas, digamos, con nivel licenciatura. En la EB2 y EB3 se requiere una oferta de empleo por parte de una empresa de Estados Unidos y se requiere un proceso que se le llama certificación laboral, que implica publicar una oferta de empleo para darle oportunidad a que los ciudadanos de Estados Unidos y residentes también puedan solicitar o puedan competir por ese puesto. Y si no existe nadie apropiado, entonces se elige al extranjero, al solicitante extranjero, y se manda ese reporte de reclutamiento al Departamento del Trabajo, quien posteriormente lo certifica. La cuarta categoría son los inmigrantes especiales y la quinta categoría son los inversionistas. La famosa EB5 es la categoría de residencia por inversión. Voy a tocar brevemente sobre la residencia permanente bajo la categoría EB5, que te va a otorgar una Green Card con sus respectivas obligaciones fiscales. También la Green Card va a generar una obligación ya de residir en los Estados Unidos. Cuando eres turista no puedes estar en Estados Unidos más de 6 meses, ¿verdad? Y después vamos a tocar también este tema, pero cuando ya tienes la Green Card, tienes que residir en Estados Unidos y ya no te puedes ausentar de Estados Unidos más de 6 meses a la vez. La ciudadanía estadounidense, como había comentado, se obtiene después de tener 5 años la residencia, de los cuales 2 años y medio estuviste físicamente presente en Estados Unidos. La inversión requerida, aquí sí hay un mínimo, que es $1,800,000, o en áreas de alto desempleo la inversión es de $900,000. Se requiere la creación de 10 empleos directos, permanentes y de tiempo completo, y la administración directa por parte del inversionista. Ese es el requisito para la residencia por inversión. Se otorga por un periodo condicional de 2 años, al término del cual pues hay que probar que los empleos y la operación continúan. Y esta categoría EB5 tiene el programa piloto, que le llaman todavía piloto, pero ya tiene más de 25 años, que son los centros regionales, que son empresas privadas autorizadas por el Servicio de Inmigración para generar y crear fondos de inversión que van a permitir que se haga un pool de inversionistas, que se hagan grupos de inversionistas que van a ser inversionistas pasivos y que van a poner su dinero dentro de ese fondo de inversión, y el fondo de inversión se va a encargar de crear esos 10 empleos directos, que aquí también pueden ser empleos directos o indirectos. La administración es a cargo del centro regional y hay un periodo condicional de 2 años. No son programas del gobierno, son programas son empresas privadas autorizadas por el gobierno, por el Servicio de Inmigración, pero son empresas privadas. Es importante analizar el historial y la estrategia económica de ese centro regional para asegurarnos de que el plan económico va a funcionar para la creación de empleo y que tú vas a obtener tu residencia y que vas a recibir tu dinero de regreso en más o menos en 6 años aproximadamente. Los buenos centros regionales pagan muy poquito de interés. Lo que te aseguran es que vas a recibir tu dinero de regreso y que vas a obtener tu residencia. Y bueno, esa es en breve la presentación. Quise hacerla lo más resumida posible y vamos a
pasar a las preguntas frecuentes y luego ya a las preguntas en general. Déjenme dejar de compartir. Bueno, no sé si quieras comentar sobre preparativos, qué preparativos corporativos y legales debo tener yo en México para poder solicitar la visa. Nosotros les pedimos, tenemos nuestra lista de requisitos, pero dentro de esos requisitos para la visa de inversión, uno es comprobar el origen legal de fondos, ¿verdad? Tenemos que demostrar de dónde vienen nuestros ingresos y de ahí es una parte que quisiera que comentaras, Miguel. Gracias, Aldo. Uno de los temas muy importantes es, y que en algunas ocasiones con varios clientes hemos platicado, no basta el tener el fondo disponible. Esto no implica que tengamos un fondo ilícito, que nuestro dinero venga de un origen ilegal. Simplemente todos tenemos un cierto tipo de manejo específico de nuestras finanzas o de forma de cómo se enteran los impuestos ante las autoridades tributarias, lo cual implica que a veces las cantidades que tenemos en nuestra cuenta bancaria no tienen la suficiente transparencia, jurídicamente hablando o contablemente hablando, para acreditar perfectamente bien ante las autoridades de Estados Unidos al momento de que se lleva a cabo el procedimiento del visado, de dónde viene el origen de los fondos. O bien, inclusive, varios clientes nos hemos topado que poco a poco van llevando dinero a Estados Unidos en efectivo y se va depositando poco a poco en Estados Unidos y de ahí tienen alguna cantidad ya importante. Cuando ya se percatan de que ese fondo que tienen en Estados Unidos guardado en una cuenta que ya está bancarizado, que se les pide la acreditación de dónde viene el origen, pues claro que no se tiene una cadena de dónde surge económicamente ese fondo, cómo llegó directamente a esa cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitantes para poder depositar dinero en efectivo en Estados Unidos, inclusive la regulación en México también hoy lo impide, la manipulación de dineros en efectivo, incluso el traspaso transfronterizo de cantidades en efectivo está limitado a $10,000, pero esto no significa que cada ocasión que pasemos la frontera podamos llevar hasta $10,000 en efectivo, porque si esta cantidad la vamos abonando a una cuenta bancaria, esta cuenta bancaria se está generando con un fondo que todo viene de un tema de dinero en efectivo y no de un sistema bancarizado. Recordemos que hay tratados internacionales que originalmente no prevén la cuestión impositiva para la evasión de impuestos. Aquí el tema surge cuando vino el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Se crea un tratado internacional de diversos países para prevenir y sancionar el tema de ataques terroristas. Y lo fondeo económico es que esto provoca a diversos grupos criminales. La mejor forma de atacarlos es bloquear aquellos fondos que se surgen en efectivo o que tienen orígenes ilícitos. Por eso es donde pagamos los justos por pecadores. Cuando iniciamos un trámite de visado que nos piden que justifiquemos el origen de todos los fondos para poder, vamos a pensar, una visa EB5, que es la más sustancial económicamente hablando, a la que se le tiene que invertir, pues nos percatamos que, si bien es cierto, tenemos físicamente el dinero guardado en una cuenta, ya sea en Estados Unidos o en México, el origen no lo podemos justificar 100% de dónde viene, ya sea porque no está contabilizado, porque no fue bancarizado correctamente, porque no trae una cadena de seguimiento de dónde surge el ingreso. ¿Qué es lo que le preocupa mucho a la autoridad en Estados Unidos y que evidentemente está en cierta conjunción con las autoridades tributarias en México? Que todos los fondos que se lleguen a invertir para un tema de visados en Estados Unidos tengan transparencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No hacemos todos los temas de lavado de dinero ni medianamente buscamos o pretendemos hacerlo. Al contrario, lo que buscamos es cómo transparentar el recurso, que efectivamente es un recurso lícito, no proviene de una actividad delincuencial, sino proviene realmente de un trabajo, pero que por cuestiones de método,
o de mala estrategia fiscal o contable o la falta de asesoría, lo fueron haciendo más en forma lírica que en una parte más estructurada, lo que provocó que al cabo de los años se tiene un cierto numerario que es difícil de acreditar en forma totalmente certera y legal. Tenemos que estructurar, evidentemente, cómo viene el origen de los ingresos de las personas que van a invertir en Estados Unidos. ¿Cuál es su actividad preponderante? Si tienen una empresa, una sociedad que es de donde surgen las utilidades, pues la sociedad debe tener perfectamente estructuradas sus asambleas, su constitutiva, tiene que tener sus libros de registro de accionistas, toda su parte corporativa para que cuando lleguen con las autoridades de Estados Unidos, pues en este caso no tengan ningún inconveniente y vaya de la forma más transparente. La forma como hemos coordinado mucho trabajo entre Aldo y su servidor ha sido en esta parte de tratar de ayudarle a los clientes de transitar desde México, cuando inician todo este proceso para tratar de gestionar o tratar de buscar la forma de una inversión en Estados Unidos, cómo ir llevándolos de la mano para que puedan lograr presentar esa carpeta que Aldo tiene que elaborar con todas las solicitudes y con todo el preparativo técnico que a él le corresponde y que vaya lo más estructurada y sostenida posible. Insisto, esto no es un tema de que vamos a blanquear capitales. No, definitivamente no se está blanqueando nada. Simplemente se está ordenando y encasillando el dinero donde debe de ir. Posible y seguramente va a haber cantidades que van a ser imposibles de poder mover porque ya están bancarizadas y que fueron bancarizadas en efectivo en Estados Unidos. Entonces ya no se van a poder mover de allá. Y lo que platicaba inclusive con unas personas que nos fueron a visitar, ese dinero va a servir realmente pues para gastos adicionales que se puedan generar que no tengan ninguna implicación para el tema de la inversión o la solicitud de la propia visa, porque es un dinero que ya desafortunadamente por su lógica e historia llegó a una cuenta bancaria en efectivo y que desafortunadamente no se pudo transparentar correctamente a los ojos de la propia autoridad de migración en Estados Unidos. Mientras más transparente sea el proceso de acreditación de los fondos, evidentemente se le está entregando más digerido la forma de aplicación al abogado de migración, que en este caso es Aldo Salazar, para que él pueda estructurar todo ese paquete y con eso se pueda elaborar. Evidentemente hablamos de un tema corporativo y hablamos de un tema personal y familiar. Hay personas que dicen, a ver, es que mi papá me donó cierta cantidad de dinero y yo sí lo tengo en mi cuenta. Ah, bueno, perfecto, eso es muy válido. Hay que justificar la donación de ese dinero, hay que justificar perfectamente que ese dinero vino por un contrato de donación, que ese no fue transferido a una cuenta bancaria. Hay otro caso que nos tocó hace algún tiempo, que habían heredado centenarios. Bueno, pues claro, cualquiera puede haber heredado una caja con 300 centenarios y ese dinero lo quiere ocupar para invertirlo en Estados Unidos. Es muy válido, pero hay que justificar que se tiene esa sucesión, sea testamentaria o intestamentaria. Esos son los elementos que tienen que llevarse a cabo para llevar el origen lícito del dinero. Mientras no tenga una cadena de seguimiento, existe una presunción de ilicitud. Hay que evitar que se tenga esa presunción de ilicitud al momento de tener la presentación de documentación ante el oficial de inmigración cuando estén ya con el abogado especialista en esta materia. Aldo, creo que este es el tema que tú y yo hemos comentado en muchas ocasiones. Es la parte a veces que recrudece más el trámite para muchos inversionistas cuando se acercan ya contigo a hacer todo el trámite y que se topan con esta parte de decir, es que ya tengo todo el dinero y aquí tengo el dinero listo para poder invertir en una EB5, pero dime dónde lo pongo, a dónde lo deposito. Y cuando tú empiezas a revisar, pues el dinero no tiene un origen claro. Sí, es correcto, es correcto. Entonces, sí, es muy importante y va a haber mucho escrutinio sobre esa cadena de fondos. Entonces, definitivamente, si no existe
ese orden, pues nosotros les podemos asistir en esa preparación, ¿no? En ese trabajo previo que debe de existir antes de presentar la solicitud. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat, las voy a leer y las vamos a tratar de contestar de la mejor Perdón, ¿te manera parece bien, mi posible. estimado Aldo, antes de esta situación? Ok. Hay una confusión que yo me he topado con algunos clientes y creo que en alguna ocasión tú y yo lo platicamos. Hay veces que todo el mundo habla muy fácilmente de que quiero mi visa, quiero mi residencia y quiero mi ciudadanía. Y cuando platicas ya en forma clara con la persona, pues no era ni visa, pues ellos buscaban ciudadanía, o no era ciudadanía, ellos buscaban una visa. O sea, los temas los traen a veces muy transgiversados. Podríamos comentar y saber la diferencia muy breve de qué entender por la visa, qué entender por la residencia y por otro lado, qué esperar de una ciudadanía y qué escalonado puede ser ese trabajo de llevarlos en ese proceso. Sí, claro, está dentro de la presentación que por cierto ya está ahí en el chat. Las visas de no inmigrante, que son las visas temporales, nos permiten conservar la residencia fiscal en México. Entonces, existen ciertas reglas para generar la residencia fiscal. Una de ellas es la presencia física. Uno como turista, si empieza a tener mucha presencia física, más de 180 días cada año, entonces puede llegar a convertirse en un causante fiscal en Estados Unidos. Pero existen ciertas excepciones bajo el tratado fiscal entre Estados Unidos y México, y una de ellas es la fuente principal de ingresos o el foco principal de influencia económica de la persona. Entonces, si tú todavía tienes tu arraigo en México, tus ingresos en México, aunque tengas una visa de trabajo, una visa de inversión y vivas en Estados Unidos de manera práctica, tú puedes todavía presentar tus declaraciones de impuestos en Estados Unidos como no residente fiscal. Vas a declarar lo que ganes en Estados Unidos, pero lo de México lo vas a declarar en México. Y esa es una de las diferencias más grandes entre la residencia permanente, que es la Green Card, y las visas temporales, porque ya con la Green Card ya no puedes atenerte a ese tratado fiscal y ya no puedes presentar una declaración como no residente. Ya te convertiste en residente y ahora ya tienes que presentar tu declaración en Estados Unidos como residente, lo cual implica que tienes que declarar todos tus ingresos a nivel mundial en Estados Unidos. Y obviamente, bueno, ya la residencia tiene la ventaja sobre las visas temporales de que no tienen que estarse renovando y ya después de 5 años de ser residente ya puedes solicitar la ciudadanía de Estados Unidos. Ok, perfecto, Aldo. Fíjate que yo aquí veo algunas preguntas y si no tienes inconveniente te las voy haciendo de las personas que nos están Ok, escribiendo. sí. Eh, pero ya tú contestaste que con la TN únicamente se puede tramitar si tú tienes una cédula profesional con cierto tipo de profesiones. Bueno, la ley dice que necesitas un título profesional, pero es mucho más fácil, digo, en la experiencia y en la cuestión migratoria, vamos a hablar sobre lo que dice la ley y también la cuestión práctica, que es muy importante porque al final del día vas y te presentas ante un cónsul, ¿verdad? Que está tomando a veces decisiones sobre la marcha. O también estás enviando la solicitud ante el servicio de inmigración, si estás dentro de Estados Unidos, cambiando tu estatus migratorio. Y por lo menos en la embajada y en los consulados, si tú tienes la cédula, se facilita mucho más, ¿verdad? Si eres un ingeniero y tienes tu cédula profesional, porque si no, entonces el cónsul tiene que ir a checar que tu título sea legítimo y que está emitido efectivamente por la casa de estudios y que tiene autorización de la SEP. Y entonces los haces trabajar más. En cambio, si tienes tu cédula, van y checan tu nombre en el Registro Nacional de Profesionistas y ya con eso. Pero
es muy recomendable tener la cédula, pero no es un requisito sine qua non. Ok, perfecto. Fíjate que por otro lado nos hacen una pregunta y esto va encaminado al volumen de inversión. Eh, Muchas veces se tiene pensado, bueno, yo puedo ser un inversionista, pero a lo mejor mi expectativa de inversión, sin llegar a una EB5, que ya tiene un valor fijado en las zonas económicas ciertamente deprimidas, en $900,000, con un valor mínimo establecido. Entonces él dice, puedo invertir en un food truck cuando se me puede pedir en Estados Unidos, y cuánto se me puede pedir en Estados Unidos para obtener una residencia. Esto significa, a ver, si con un food truck puedo yo obtener una residencia, que es una inversión posiblemente entre 15 a 30 mil dólares teniendo ese food truck, con eso es suficiente para que pueda obtener una visa o requiere tener un mínimo específico para poder invertir en algo y que pueda tener, a lo mejor no ciertamente garantizado, pero que tenga más opciones o posibilidades de que se la den. Sí, el mínimo es el mínimo que requiera un determinado negocio, ¿verdad? Entonces, si tu negocio va a ser un food truck, tienes que exponer cuánto es el mínimo necesario para tú implementar ese negocio de camioncito de comida, ¿no? Si tu negocio es una tienda de ropa, entonces tienes que exponer cuál es el total que vas a invertir, que va a ser necesario para implementar ese, ese determinado negocio. Y ese es el mínimo necesario para la visa E2 de inversionista. Entonces podemos hablar que no existe realmente un volumen certero mínimo para que puedan invertir, simplemente es que ese negocio sea autosustentable y les genere la utilidad necesaria para subsistir. Sí, exactamente, porque ya en la implementación del negocio tienes que considerar qué es lo que necesitas, ¿no? Invertir. Necesitas dinero para instalaciones, necesitas dinero para el equipo, necesitas dinero para inventario, necesitas dinero como capital de trabajo. Y con esa inversión que tú mismo estás desglosando y describiendo, le tienes que demostrar a la autoridad también por medio de proyecciones financieras, cómo va a ser que vas a generar un mínimo de ingreso para pagarle a tus empleados y al final del año tener una utilidad que te va a permitir vivir y trabajar en Estados Unidos. Perfecto. Por otro lado, nos hacen otra pregunta, Aldo. En caso de una E2, dice que el inversionista puede tener su visa de inversión, tener su propio negocio. Esa visa de que se le otorga también lo faculta a poder trabajar en otra empresa, puede trabajar en otra cosa. Normalmente las visas de empleo te facultan solamente a trabajar en la empresa por medio de la cual estás invirtiendo por medio de la empresa que te está patrocinando. Entonces, en teoría no puedes llegar y poner una inversión y luego trabajar en otra empresa. A veces hay maneras no de darle la vuelta, sino de estructurarlo de manera creativa donde tú puedes prestar servicios con esa empresa y facturarlos con esa empresa. Pero hasta un cierto límite, ¿no? Normalmente no puedes tener la visa de inversión e ir y pagar, conseguir empleo en otra empresa. A veces lo que hacemos con nuestros clientes es que el cónyuge se convierte más bien en el inversionista y entonces el dependiente de un inversionista, el cónyuge dependiente, puede solicitar un permiso de empleo que sí le permite trabajar donde desee, ¿no? Muy bien, perfecto. Aquí hacen una pregunta que yo creo que es un tema un poco polémico, Aldo. Hablan de que qué tipo de negocio sirve para obtener una visa, hablan de las franquicias, que si es bueno meterse ya a un negocio inexistente o a crear un negocio. Y yo creo que a lo mejor tú no me vas a dejar mentir en esta parte. No hay hoy por hoy un tema de algún negocio totalmente seguro económicamente hablando. Si vemos que existen McDonald's que han quebrado, que tienen toda una estructura financiera, económica y de proyección
y que así logran quebrar, pues bueno, depende de muchos factores, evidentemente. Para el tema de la obtención de la visa, ¿tú cuál estimas que pueda ser la mejor opción para una persona que a lo mejor no ha investigado todavía en esta parte o que quiere iniciar, tiene un fondo de capital guardado y que quiere arrancar con un negocio? Creo que es un negocio, entrar a una franquicia o crear uno nuevo. Bueno, desde el punto de vista migratorio, es cualquier negocio que tenga creación de empleo. Eh, Utilizamos mucho ahorita la cuestión de remodelación de inmuebles. Nuestros clientes se están inclinando más hacia esa parte. Obviamente, bajo COVID, los restaurantes y otros negocios están sufriendo bastante. Entonces, y por otro lado, el área inmobiliaria está teniendo pues un boom, ¿no? Ha tenido un resurgimiento bastante importante. Entonces, desde el punto de vista migratorio, es cualquier inversión que genere empleo. ¿Qué es lo que no se puede? No puedes venir y comprar una casa de vacaciones y solicitar una visa de inversión. No puedes venir y comprar un terreno y tenerlo ahí y solicitar la visa de inversión. Necesitas hacer un negocio que tenga movimiento, que tenga ventas, que tenga clientes, que tenga proveedores, que tenga empleados. Los empleados pueden ser directos o indirectos, no necesitan estar precisamente en una nómina, pero sí necesita haber ese movimiento. A veces nos preguntan si pueden venir y comprar casas para renta y tenerlas así nada más rentadas. Y no me gusta tanto esa idea porque se va convirtiendo en un negocio un poco más pasivo, ¿no? Así es. Hay un negocio que en relación al tema de los bienes inmuebles, que es el flip, que es la compra, remodelación y venta de inmuebles, que eso es algo, a lo mejor un sistema muy tradicional, pero que es un sistema que puede funcionarles a los inversionistas para poder llevarlo a cabo. ¿Tú qué opinas, Aldo? Funciona muy bien, sobre todo el tema de la remodelación. En el tema de las visas de inversión tiene que mantenerse la actividad. Eso es muy importante que lo entiendan nuestros clientes, porque si es una sola casa, va a funcionar en un inicio, va a haber una remodelación inicial y vas a tener en Airbnb que requiere un cierto mantenimiento, pero va a llegar un punto en el que la autoridad te va a decir, oye, esa inversión la hiciste hace 5 años y ya no tiene tanto movimiento, ¿no? Entonces, de preferencia tiene que seguirse invirtiendo, tiene que haber un plan de reinversión. No es obligatorio, pero sí es recomendable. Entonces, en mi opinión, combinando la remodelación con el empleo que se genera ya tanto en el mantenimiento, limpieza y administración de los Airbnbs, funciona bastante bien. Ok, perfecto. Por otro lado, comentan que en el caso de las visas C2, si ellos entendieron bien, tú declaras en Estados Unidos lo que ganas en Estados Unidos y declaras en México lo que ganas en México. Sí, mientras, bueno, existe un requisito que mantengas tus lazos con México. Si vendes todas tus propiedades y no mantienes lazos con México, te vas a convertir ya en residente fiscal de Estados Unidos, ¿verdad? Ok. Por otro lado, el tema de las visas TN, es otra pregunta que nos hacen. A ver, si esta persona abre una empresa en Estados Unidos, vamos a pensar una filial de su negocio de México, esa empresa filial le puede hacer la invitación para una visa TN. Yo preferiría una visa L de transferencia de gerente o ejecutivo, porque al ¿Por qué final del prefieres día, una TN y una TN? sí, la visa L1 es una transferencia de gerente o ejecutivo entre dos empresas relacionadas. Entonces, si tú abriste una filial o una subsidiaria, entonces puedes solicitar esa transferencia de gerente. La visa TN no permite el autoempleo. Entonces, si la empresa de Estados Unidos es una filial o subsidiaria de tu propia empresa en México,
al final se va a considerar un autoempleo, indirecto, pero autoempleo. Ok, oye, en el caso de esta misma Visa L, que se crea una filial en Estados Unidos, bueno, no se puede entender que esa empresa debe tener cierto requisito, ¿no? La filial, un mínimo La, necesario para la, operar. la filial, obviamente, para que sea filial, tiene que, los dueños de la empresa de Estados Unidos tienen que ser los mismos de la empresa de México, en aproximadamente los mismos porcentajes, o una empresa tiene que ser dueña de la otra, tienen que tener esa relación de subsidiaria a matriz. Ok. Por otro lado, nos preguntan, ¿puedo abrir cuentas en Estados Unidos como mexicano? ¿Puedo yo crear una empresa en Estados Unidos como mexicano? ¿Puedo ser accionista de alguna sociedad americana como mexicano? Sí, sí, en Estados Unidos no existe una restricción por nacionalidad para ser socio de una empresa. Normalmente puedes venir a Estados Unidos como mexicano y abrir una cuenta bancaria como persona física. Los bancos tienen sus diferentes requisitos, obviamente los bancos tienen sus filtros para prevención de lavado de dinero, etcétera, pero normalmente puedes venir y abrir una cuenta bancaria en lo individual. Puedes venir como mexicano bajo la visa B1, casi siempre te van a dar el permiso como turista, como B2, pero puedes venir y dar de alta una empresa. Nosotros también hacemos la parte corporativa de alta de empresas. La empresa, dentro de nuestros servicios, vamos a obtener un número de identificación fiscal, pueden abrir una cuenta bancaria y pueden depositar y fondear esa cuenta de la empresa con fondos que vengan de sus cuentas personales en México o ya transferidos a Estados Unidos. Y todo eso se puede hacer con la visa de visitante. Ok, perfecto. Por otro lado, comentan, ¿qué pasa si yo soy heredero de algún paquete accionario de alguna sociedad en Estados Unidos? ¿Eso me ayudaría a obtener una visa de inversión en Estados Unidos? Si es esta es una pregunta muy específica. Si es una herencia, no cuenta propiamente como inversión. Sin embargo, si es una donación, sí cuenta. Entonces hay que diferenciar ahí si es una herencia como tal, que resulta del fallecimiento de una persona y que se da una sucesión, o si mi papá me está donando acciones o alguien me está donando acciones. Son dos cuestiones diferentes. Pero precisamente hoy leí para un caso que estoy llevando que la herencia la herencia pura como tal no cuenta como una inversión. La donación sí podría ingresar. La donación sí, porque, y digo, al final del día tienen el mismo efecto, pero, pero se cuenta que en la donación el inversionista original todavía existe, mientras que en la herencia ya no existe el inversor original y se perdió esa cadena, ¿no? Me imagino que ese es el razonamiento. Ok. Oye, por otro lado, en el caso de una EB5, Aldo, ¿puedo yo entrar con varias personas? Vamos a pensar, tengo una inversión mínima de $900,000. Yo puedo organizarme con dos, tres amigos y ponerle a cada quien una cantidad para llegar a los $900,000, o lo tengo que hacer yo solo. Es otra pregunta que nos están haciendo. Sí, y hay otra pregunta similar. Para EB5 no, cada inversionista tiene que tener los 900,000, es por familia, por inversionista. Para visa de E2 de inversión, visa temporal, puede haber varios inversionistas, pero realmente hay que ver la estructura de la empresa para determinar cuántas visas podemos obtener de una sola empresa. Entonces, si, si alguien va a ser inversionista principal, va a tener ese título, esa persona tiene que tener por lo menos el 50% y debe demostrar que está invirtiendo una cantidad sustancial. Si alguien viene como gerente dentro de la visa de inversión, entonces sí puede haber varios inversionistas y a veces esto también ocurre. Hay grupos de inversión
donde no a todos les interesa obtener la visa, pero sí les interesa invertir, y de ese grupo van a elegir a una persona que va a entrar a Estados Unidos para manejar ese fondo, ¿verdad? Y ahí en ese caso, una o dos personas pueden ser gerentes o ejecutivos, y ahí sí puedes tener a más de 2 inversionistas, pero como inversionista principal solamente se puede tener máximo 2 por empresa. Por eso, pero máximo 2, pero cada quien poniendo 900,000 o... Bueno, nada más que no hay que confundir la residencia EB5 con la visa E2. Hablando de En la la, EB5. en la EB5 no hay, o sea, solamente es cada inversionista indiscutiblemente tiene que aportar 900,000 y tiene que crear 10 empleos. Y vamos a entender que cada inversionista implica la persona que va a invertir puede ser y puede llamar evidentemente a su cónyuge y a sus hijos menores de 21 años. Correcto, Si correcto. Y tienes esto es hijos para mayores todas de las 21 años, visas. Si ellos tienes ya hijos no mayores de 21, pues ya quedaron fuera. tienen que hacer ellos su propio procedimiento Exacto. y son totalmente independientes. Perfecto. Los tiempos, Aldo. A ver, más o menos, evidentemente con COVID y sin COVID cambia mucho el esquema de gestión para una visa y otra. En tiempos regulares, ¿qué tiempos tienes más o menos promedio de resultado o de aceptación o de respuesta de las visas? Y en tiempos de COVID, ¿qué se puede esperar hoy por hoy? Bueno, en tiempo de COVID, ahorita obtuvimos una visa de inversión en la Ciudad de México en 3 meses, pero parece que se está volviendo a atrasar. Entonces, pero antes de llegar al punto donde ya se envía la solicitud, eh, es importante considerar para la visa E2 de inversión que tienes que tener la gran mayoría de tu negocio ya implementado. Normalmente esto te va a llevar aproximadamente 6 meses. ¿Por qué? Porque tienes que dar de alta a la empresa. Como comentamos, tienes que obtener su número de identificación fiscal, tienes que abrir la cuenta bancaria, tienes que fondear. Si ya tienes el negocio en el que vas a invertir ubicado, pues a veces tienes que rentar un local, a veces tienes que comprar una casa que vas a remodelar. Si vas a rentar un local, lo vas a tener que empezar a remodelar también o adaptar, tienes que comprar equipo. Todo eso, cuando ya tienes los preparativos y estás listo para abrir o casi listo para abrir, es cuando haces la solicitud. Y la solicitud se puede hacer en la Embajada de Estados Unidos en México, en la Ciudad de México, también en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, o se puede hacer dentro de Estados Unidos en algo que se llama cambio de estatus migratorio. Si ya estás dentro de Estados Unidos como turista, entonces puedes cambiar tu estatus migratorio de turista a inversionista. Pero en los dos casos tienes que tener ese preparativo, ¿verdad? No puedes llegar solamente con el dinero en la cuenta bancaria y el plan de negocios. Necesitas convencer a la autoridad de que tus fondos ya están irrevocablemente invertidos, por decirlo así. Okay. Te quiero comentar una plática que tuve hace algunos días con una persona que me preguntaba acerca del tema de la visa de inversionista. Este es un grupo de personas que se están uniendo para tratar de colocar un negocio en Estados Unidos y me decía, bueno, es que ya el dinero ya está aportado, ya está contabilizado en libros, porque se ocupó para otro efecto totalmente distinto a ese negocio, y se va a crear, se va a rentar un local y se va a colocar un negocio, y entonces uno de los inversionistas le va a compensar al otro esas cantidades de dinero allá directamente en Estados Unidos. Yo le decía, oye, espérame, yo creo que el tema es muy complejo, porque tú tienes que acreditar haber aportado los fondos desde tu cuenta. No puedes llegar con fondos de un tercero o que el tercero diga es que yo le debía dinero a él y se lo pongo aquí en la cuenta y vengo y te jalo como inversionista y entre los dos montamos un negocio. Hay mucho tema de mitos en cuanto a las visas de inversión.
¿Tú qué recomendarías para hacerlo lo más transparente el tema cuando existen 2, 3 o 4 socios para un mismo negocio? Sí, sí es un poco complicado porque es como una auditoría. Si tienes varios socios y todos están aportando, entonces les vamos a pedir cuentas bancarias de todos los socios. Vamos a trazar la ruta de los fondos de cada socio y los vamos se tienen que presentar. Entonces, si hay un socio o alguien más que está pagando o invirtiendo fondos, pues entonces tienes que documentar si eso es una dación en pago, es un pago por una deuda anterior. No está prohibido, pero se tiene que documentar. Entonces, mi consejo sería hacerlo lo más sencillo posible, o sea, recordar que estas solicitudes las están revisando pues seres humanos que no saben nada del caso y que si se les presenta algo demasiado complejo, pues van a empezar a batallar un poco para entenderlo, ¿no? Entonces, mientras más se pueda simplificar la ruta del dinero, es mejor. Hay un tema que tocaste que creo que es importantísimo y que creo que vale la pena comentárselo a las personas que nos acompañan y muchos seguramente lo han vivido o lo van a entender. Los oficiales de inmigración o los mismos oficiales de consulados, cada uno tiene un criterio a veces distinto y una forma de aplicación muy ambigua en la forma del otorgamiento a veces de los visados. Lo que es muy fácil para uno puede ser muy complejo para el otro. Cuando tú llegas a tramitar, incluso desde una visa de turista, a mí me ha tocado incluso en algunas ocasiones cuando he ido a tramitar o renovar las visas de turista que ves a la persona que está enfrente formada y le sale una persona que le hace 2 preguntas y le cierra la cortina y le niega la visa o le niega la renovación. ¿Por qué? Porque simplemente no le contestó lo que quería escuchar. Y a lo mejor ves a la ventanilla de al lado una persona que tú crees que no se la van a dar y en 2 segundos se la aprueban y se sale con su aprobación de la visa. O en el mismo caso, cuando tú llegas a un aeropuerto en Estados Unidos que no te pone ningún pero para ingresar y llegas a otro aeropuerto del mismo estado, que a lo mejor es más concurrido y tienes mucho más complicaciones. ¿Tú a qué atribuyes toda esa situación? Que evidentemente se da en el otorgamiento de las visas e inclusive en las admisiones cuando uno llega o arriba a Estados Unidos. Bueno, sí tiene que ver un poquitito la suerte, pero casi nunca es así. Casi siempre va a ser una determinación en base a algo. Eh, las visas de turista a veces sí son mera suerte, porque hay que recordar que en tiempos normales, obviamente no ahorita porque no hay entrevistas, pero cuando en tiempos normales de la embajada que se llenaba ese granero que tienen ahí gigante y lo llenaban de gente para entrevistas. El objetivo número uno de los cónsules es entrevistar a todos y darles trámite, aprobados o negados. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos para las visas específicas, obviamente es la preparación para la entrevista y hacerles la gran mayoría de las preguntas que les van a hacer el día de la entrevista y también ver los puntos débiles que tenemos dentro de la solicitud para también tener respuestas preparadas para ello, ¿verdad? No quiere decir que no vayas a tener mala suerte y te vayas a tener a un cónsul que está de malas ese día, pero normalmente vas a tener la solicitud. La visa de inversión no es una materia de una revisión rápida. Eso era hace como unos 6 años o 7. Si llegabas con tu carpeta y ellos ahí sobre la marcha lo empezaban a revisar. Ahorita ya tienen una revisión previa, les hacen un resumen y cuando ellos ya llegan a la entrevista contigo, ya revisaron la solicitud y ya tienen una lista de preguntas que te van a hacer. Entonces ya está más, más modernizado, más profesionalizado de parte de ellos, ¿no?
Las únicas visas que realmente están así sobre la marcha son las TNs, las visas de profesionista, y ahí sí, obviamente, hay siempre una lista de preguntas que invariablemente les hacen a nuestros clientes, y dependiendo de cada puesto, pues vemos los puntos débiles que podamos tener y preparar las respuestas adecuadas. Entonces aquí tú lo que recomiendas evidentemente es que cualquier gestión o trámite que se deba hacer de una visa, pues se tiene que hacer evidentemente con un abogado de migración, porque es el único que va a poder ayudarlo a preparar esos cuestionarios o esa forma de llevar a cabo las solicitudes para poder tener el mayor índice de éxito posible. Sí, sí, sí. Definitivamente. De Ok. acuerdo. Hay una pregunta que también puede ser importante y que creo que también a muchas personas les sucede. ¿Qué pasa con las personas que nacen en Estados Unidos, pero que nunca han vivido en Estados Unidos? ¿Y qué pasa con aquellos, lo que era el turismo de maternidad? Se iba a Estados Unidos a tener hijos y se regresaba con hijos americanos, con actas de nacimiento americano. ¿Qué implica eso? ¿Te da estatus migratorio? ¿Eres ciudadano? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa con los padres? ¿Te ayuda en algo para obtener alguna cuestión de una residencia? ¿Te puedes volver ciudadano? ¿En qué beneficio o qué les perjudica una cuestión de esas? Bueno, hay varios aspectos dentro del caso que mencionas. Algo muy importante es que la autoridad migratoria sí se fija mucho en que no haya un abuso en cuanto a instituciones de salud, y porque se ha llegado a dar el caso de personas que vienen y utilizan los hospitales, y los hospitales normalmente te mandan una factura y después las personas se iban y no pagaban, ¿no? Entonces, los que quieran venir a tener a sus hijos en Estados Unidos tienen que asegurarse pues de regresarse con esas facturas pagadas y tener los comprobantes de pago, porque cuando entran con hijos americanos a veces les van a cuestionar esa parte, sobre todo por tierra. Entonces hay que cuidar eso. La nacionalidad, los temas de nacionalidad en Estados Unidos bajo la ley migratoria americana son un poquito más complejos. En México, si tus papás son mexicanos o si naciste en un barco con bandera mexicana, o sea, hay muchos casos donde tú puedes derivar la nacionalidad mexicana sin ningún problema, pero en Estados Unidos, aparte de nacer dentro del territorio de Estados Unidos, para transmitir la ciudadanía americana, tienes que haber vivido por lo menos 5 años, 2 años de los cuales fueron después de los 14, antes de que nacen tus hijos, para poder transmitir la ciudadanía. Entonces, si tú naciste en Estados Unidos, pero no creciste en Estados Unidos, no puedes transmitir la ciudadanía americana a tus hijos. Si tú tienes hijos que nacieron en Estados Unidos, entonces tus hijos pueden solicitarte a ti como residente, pero hasta que tus hijos cumplan 21 años. Mientras son menores de edad, no pueden solicitarte a ti. Sí, tener hijos norteamericanos no facilita la inversión realmente. Es algo que a lo mejor te va a ayudar cuando tus hijos sean mayores de edad, 21 años en este caso, pero de entrada no te va a ayudar, tampoco te va a perjudicar, pero no te va a ayudar de mucho al principio. Ok. Una más que nos comentan es, ahora que estamos con el tema de COVID, el tema de home office, hablando de las visas de inversión, podemos ocupar nuestra casa en home office y acreditar un área específica, habilitarla como oficina exprofesa y establecerle un importe específico de renta, de gastos de luz, de teléfono y todo para que se pueda justificar que ahí es nuestro centro de trabajo y de negocio. Depende del tipo de visa, por ejemplo, y depende del negocio, pero por ejemplo, si es una visa de comercio, una visa E1, sí puedes tener tu home office porque tu visa se otorga en base al comercio sustancial, importación, exportación.
Si es una visa de inversión, entonces depende de qué tipo de negocio tengas, ¿verdad? Porque si estás en el área inmobiliaria, pues sí puedes manejar tu negocio desde casa, porque tu negocio realmente está en el campo de las casas donde estás haciendo las remodelaciones o donde estás haciendo la construcción. Si tienes una visa o quieres una visa L1 de transferencia de gerente, ahí sí invariablemente necesitas una oficina rentada tradicional y ese requisito no ha cambiado ahorita bajo COVID. Lo vas a, lo vas a necesitar, ¿verdad? Ok, perfecto. Oye, creo que de las últimas que tenemos aquí es, ¿qué pasa con aquellos depósitos en efectivo? Ya es algo que tocamos un poquito. ¿Qué recomiendas tú con el tema del efectivo ahí en Estados Unidos? Sí hemos tenido clientes que han tenido algo de depósitos en efectivo. eh, pues aquí la pregunta es si tú puedes comprobar el origen de ese efectivo, ¿verdad? Entonces, si tú retiraste dinero de tu cuenta, o te pagaron y tienes una factura, pues entonces sí lo puedes traer y lo puedes depositar, pero se va a complicar mucho más esa comprobación de fondos. Los bancos también tienen bastantes restricciones en cuanto a los depósitos en efectivo. Y como tú ya bien sabes, también la transferencia internacional de fondos en efectivo está muy vigilada. Entonces, como el caso que comentábamos el día de hoy, anteriormente, aunque no tengas, porque la regla o la limitante para transferencia o para transporte de fondos en efectivo o en otros instrumentos, no nada más en efectivo, es de $10,000 sin tener que declarar. No significa que no puedas transportar más de $10,000, pero si son más de 10,000 los tienes que declarar. Sin embargo, si tú estás viajando con tu hermano o con tu esposa, no significa que tú puedas traer $9,000 y tu esposa otros 9,000, porque los van a contar juntos. Entonces hay que tener mucho cuidado y en eso sí están muy al pendiente las autoridades migratorias en los aeropuertos, sobre todo, de estar al tanto del efectivo que estás trayendo. Es simplemente si estás pensando en tener una visa de inversión, no es una buena idea hacerlo todo con efectivo. Yo preferiría la menor parte de depósitos en efectivos. ¿Por qué? Porque luego no los puedes rastrear, ¿no? Si a lo largo de los años tú has de tu negocio, tú compras dólares y cada vez que vienes a Estados Unidos vienes y los depositas, pues sí, sí lo podemos comprobar, ¿verdad? Podemos comprobar que tú tienes un negocio lícito en México, que tienes declaraciones de impuestos, que cada año tuviste utilidades. Si vas y compras dólares, te dan un comprobante. Si los guardaste, entonces los podemos adjuntar, pero requiere todo ese trabajo de un poquito de investigación privada para poder armar el expediente, ¿no? Y vamos a pensar que tú te dedicaste al tema del tipo de cambio y que tú tuviste una utilidad cambiaria y por esa utilidad cambiaria, pues no lo vas a bancarizar porque tu negocio es comprar y vender dólares para obtener dinero, para ganar dinero. No es una actividad ilícita. El problema es cómo lo justificas cuando lo llegas a traer acá a México y que tienes que declarar evidentemente esa propia utilidad cambiaria y debes de probar que esa utilidad cambiaria fue debidamente enterada a las autoridades hacendarias. Así es, así Exacto. es. Fíjate que creo que en alguna ocasión yo te comentaba, como bien tú sabes perfectamente, me conoces bien, los que no me conocen, yo viajo muy constantemente a Estados Unidos, casi cada semana, y en una ocasión, normalmente yo casi no llevo dinero en efectivo, en una ocasión me preguntaba el oficial de inmigración, ¿cuánto lleva? Nada. Y a la siguiente semana me dice, ¿cuánto trae en efectivo? Nada. Y así pasaron 3, 4, 5 semanas, y en una de esas me para y me dice, bueno, es que usted nunca trae nada, ¿cómo viene a vivir acá? Claro, está el dinero de la tarjeta de crédito, las tarjetas de débito, lo que tienes en las cuentas bancarias. Pero es tal el asombro a veces que tienen tanto registro
que no creemos, las personas que normalmente somos mexicanos que queremos viajar a Estados Unidos, que no creemos que los oficiales de migración puedan tener tanta información guardada en las computadoras cuando nos están checando el pasaporte o la visa. ¿Tú Sí, es crees que que tienen tanta información realmente? tienen todo, realmente tienen todo. Este, o sea, tienen bases de datos ya compartidas con México. Entonces, ellos ven más de lo que nosotros creemos y no estoy seguro hasta qué extensión, pero sí tienen bastante información. Hay un par de preguntas más que por aquí, no sé si se nos Sí, pasaron, claro, pero las adelante. contesto, si quieres las contesto así muy rápido. ¿A qué te refieres con empleos directos e indirectos? Empleos directos son personas que están bajo la nómina directa. Indirectos me refiero a contratistas independientes que no están en tu nómina, pero sin embargo, si estás generando un empleo indirecto, es por ejemplo dentro del ramo de construcción, o sea, todos los contratistas independientes que vienen a trabajar para ti, esos son empleos indirectos. Empleos directos es a gente que tienes en tu nómina. Si es un fixer-upper que se vende y luego compras otro, es factible. Si es factible para la visa de inversión. ¿Qué más por aquí? Aquí había otra que creo que sería todo de de las preguntas que están aquí. Y creo que yo lo revisé, creo que eran todas. Si alguien Sí, más tuviera puse alguna otra vez la pregunta presentación adicional ahí para que la tengan. que quisieran hacer, sería el momento. Pues creo que ya son todas, Aldo. Eh, creo Sí, que, bueno, sí, ya, ahí está la otra pregunta. Si las inversiones mínimas para una visa de dos varían por estado, no, es la inversión mínima, depende exclusivamente del negocio. Para la visa E2, para la visa E2, para la visa E2 temporales, depende exclusivamente de cada negocio. Para la visa EB5, no depende del estado, depende del área geográfica en particular donde esté donde esté ubicado el proyecto. Y ahí, si está ubicado en un área de alto desempleo o en un área económicamente deprimida, van a ser $900,000, y si no es 1,800,000. Pero ese es en la residencia Green Card EB5, y en la visa E2 depende de tu negocio en particular, independientemente del estado donde te estés ubicando. llegó otra de las visas L, te pueden llevar a la Green Card. Sí, digo, con esa explicación, aclaración que hice, realmente no se transforma en una green card, pero como son los mismos elementos de la categoría B1.3 que la visa L, la respuesta es sí. Muy bien. Y bueno, sí, ahí hay otra pregunta donde si podemos dar recomendaciones para tipos de negocios. Tenemos algunas recomendaciones ahí. Yo en lo particular no me dedico a vender negocios, pero sí tenemos contactos aquí sobre todo con agentes de bienes raíces que tienen proyectos interesantes y algunos clientes que sabemos que están vendiendo sus negocios. Muy bien. Aldo, ¿algo más que quieras agregar a esta plática? Este, no, pues antes que nada, muchas gracias a todos los participantes. Creo que no perdimos a tantos durante la presentación, entonces espero que haya sido de utilidad. En la presentación al final están los datos de contacto, sino aquí al email de Saucedo también pueden pedir una cita para una consulta ya particularizada, de alguna información que no les haya quedado clara, y estamos a sus órdenes. Hasta la siguiente. Muy bien, pues les agradezco mucho, la verdad ha sido creo que muy interesante esta plática. Te puedo agradecer a ti, Aldo, tu participación, ha Gracias a ti por sido invitarme. sumamente importante. Ha habido varias ocasiones que hemos estado juntos compartiendo esta información con personas y esperemos que se siga dando porque el interés es general. Hoy por hoy en México la inercia que lleva, por lo que comentábamos al principio, de la inseguridad
y de la situación que se persiste en forma económica, pues lleva a buscar nuevos horizontes para algunas personas. Señores, muchas gracias. Les agradecemos toda la atención. Que tengan una excelente tarde. Les recordamos, el licenciado Aldo Salazar es socio de DLG Luz Salazar, abogado de inmigración, especialista radicado en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas. Su servidor, Miguel Saucedo, director general de Saucedo Abogados en la Ciudad de México. Estamos para servirles con todo gusto y gracias por su participación y hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Aldo. Gracias.